Muy bien, continuando con la capacitación en After Effects, lo que les voy a presentar ahora es cómo crear la integración de After Effects primero con Adobe Illustrator para trabajar con archivos vectoriales y preparar archivos vectoriales para un fin de animación luego en After Effects, y en segunda instancia qué ocurre en el lado de trabajando con Photoshop, ¿sí? Qué ocurre cuando tengo un archivo en layers y necesito llevarlo a el After Effects, qué condiciones se tienen que cumplir para que todo salga correctamente. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es ir a After Effects. Estamos haciendo estos tutoriales ya en la versión CS6 para que podamos aprovechar de ver y practicar los últimos features que trae la aplicación. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a crear una integración entre After Effects con otras aplicaciones también, no necesariamente solamente con Illustrator y Photoshop, tratar de mantener un formato en común, de manera que todo el trabajo que yo haga en Illustrator o en Photoshop, llevado luego al After Effects, respete las mismas normas y los mismos tamaños, para poder evitar errores como por ejemplo que quizás partes de un logo queden fuera de pantalla, o un diseño creado vectorialmente en Illustrator no quede del todo acomodado con respecto al formato que voy a trabajar en After Effects. Entonces, lo primero que para este caso lo que vamos a hacer es crear dentro de After Effects una composición en 720. Le vamos a dar una duración de 10 segundos. Vamos a dejar fondo negro y vamos a poner aquí integración. Recuerden que es importante renombrar los elementos para trabajar más rápidamente. Ok, tengo creado la composición donde voy a importar luego el archivo Illustrator. Entonces, momentáneamente en After Effects la tarea está terminada. Voy a ir a Illustrator y en Illustrator vamos a abrir el archivo al cual tenemos que preparar para llevar a After Effects para animar. Entonces voy al menú File, Open, y aquí tenemos un material previamente listo. Voy a seleccionar este logo, se llama Kinetic.ai. Lo abro y aquí viene la segunda decisión que debemos tomar. Este archivo Illustrator ya está con un tamaño preparado para video. ¿Qué significa esto? Illustrator, dentro de los presets que tiene para poder trabajar, cuando yo voy a la opción File New, dentro de las opciones de Profiles, tengo Profiles para video and Film. Quiere decir que tengo los mismos presets que yo puedo trabajar luego en postproducción en After Effects. Entonces, de alguna manera, esto está bueno que ocurra para no cometer esos errores que les decía a ustedes unos minutos antes. Entonces, lo que voy a seleccionar de aquí es, vamos a crearlo desde cero. Vamos a crear un nuevo documento llamado integración. Y voy a seleccionar Profile, Video and Film y selecciono el preset HDTV 720, que es el mismo que voy a trabajar en After Effects. Y donde hice la pestaña Advanced, quiero una transparencia de grilla apagada. Entonces van a ir Transparency Grid, que por defecto está en Medium. Vamos a dejarlo en Off para que tener un fondo de color blanco, ¿sí? Van a ver que me va a aparecer el formato 720 con las líneas o los márgenes de seguridad, los safe zones. Todo para que yo pueda crear un trabajo vectorial en este caso y que todos los elementos permanezcan dentro del área de acción que voy a trabajar luego en After Effects. Ahora sí, puedo volver a la importación anterior, seleccionar con Command A todos los elementos del logo, Command C con Copy, y Command B chica para pegarlos en mi composición. Bien, tenemos el primer paso terminado. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es decidir qué elementos de este logotipo son los que van a ser animados de forma independiente o de forma conjunta, ¿sí? Una vez que tengo resuelta esa parte, voy a tener que agrupar o desagruparlos de acuerdo al caso,
¿sí? Una manera fácil de agrupar layers en Illustrator es de la siguiente manera. Voy a sacar momentáneamente el panel Layers porque es el con el cual tenemos que trabajar para demostrarles lo siguiente. Actualmente el logotipo forma parte de un grupo de layers. ¿Sí? Si yo hago clic aquí en este triángulo, van a aparecer todos los layers que componen este logotipo. ¿Sí? Y aquí es donde yo voy a tener que tomar la decisión, antes de desacoplarlos del grupo general, es qué elementos se van a animar de manera conjunta o de manera grupal. Mi idea es dejarlo como está, pero en el caso de que ustedes quieran agrupar layers, supongamos que la palabra que yo quiero agrupar es la palabra echo, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a presionar la tecla Command y vean estos círculos que están aquí a la derecha. Voy a seleccionar de acuerdo a los elementos que quiero seleccionar de manera grupal. ¿Ven? Cada vez que hago clic con Command presionado, vean cómo los elementos se van seleccionando en el diseño. Y una vez que tengo seleccionados los elementos que quiero agrupar, presiono Command G, Command G, ¿sí? O Control G en PC, y lo que voy a tener es agrupada a este momento la palabra echo, que anteriormente se comportaba de manera individual, ¿sí? Entonces, primero voy a tener que tomar esas decisiones dentro de Illustrator antes de sacar todos los layers dentro de este grupo principal y generarlos o que After Effects los reconozca en forma de secuencia, ¿sí? Para respetar el mismo orden que tienen de armado dentro de Illustrator. Entonces, el siguiente paso, una vez que agrupo o desagrupo elementos dentro de Illustrator, voy a seleccionar el grupo principal y necesito darles un orden de apilamiento, si se quiere, a los layers para poder sacarlos dentro de la carpeta contenedora principal. Entonces voy a seleccionar esta carpeta contenedora principal, voy a venir a este menú contextual que tengo aquí a la derecha, ¿sí? Voy a hacer clic ahí y selecciono Release to Layers Sequence. ¿Esto qué va a hacer? Cuando lo selecciono, van a ver que todas las capas fueron ordenadas de forma secuencial. Una vez que han sido ordenadas de forma secuencial, lo que voy a hacer es seleccionar el primer grupo de layers, ¿sí? De esta secuencia hasta el último con Shift, y voy a seleccionar en cualquier sector, en realidad yo lo voy a hacer desde acá, voy a seleccionar el primer layer y lo voy a arrastrar hacia afuera, ¿sí? Ven que aparece una línea blanca que luego desaparece cuando arrastro hacia arriba, liberando todos los layers de su grupo principal. Cuando suelto el mouse, van a ver que ahora ya la capa contenedora no existe, se fue aquí abajo, que es el layer 1, layer que yo puedo seleccionar y borrar. Y ya tengo todos los layers separados, ¿sí? De manera individual o grupal, de acuerdo al caso, para llevármelos al After Effects, ¿sí? El siguiente paso va a ser renombrar los layers para tener una mejor identificación luego en After Effects. Voy a renombrar para no perder demasiado tiempo solo 3 de ellos. Con doble clic, ¿sí? Los identifico de la manera que más sea conveniente para yo reconocerlos mejor. Y lo que me va a quedar es salvarlo. Lo voy a salvar, voy a ir al menú File, Save, y le voy a poner integración After Effects, ¿sí? Lo voy a guardar en una carpeta que ya tengo preparada que se llama integración, lo salvo y dentro de las opciones de guardado lo voy a dejar todo por defecto y presiono OK. Entonces momentáneamente mi trabajo en Illustrator va a terminar acá, ¿sí? Va a terminar acá, pero como resumen, entonces podemos ver lo siguiente: importo el elemento, lo creo en el formato que voy a trabajar en After Effects, selecciono, agrupo o desagrupo los layers de acuerdo a cómo quiero animarlos en After Effects, luego los ordeno como secuencia, luego los saco del grupo principal, arrastrándolos, los layers seleccionados, y luego
los renombro cada uno de ellos antes de salvarlo para llevarlo al After Effects. Son los pasos que, para hacer esta tarea correctamente, son los que les recomiendo. Muy bien, voy a cerrar Illustrator y voy a regresar al After Effects. Una vez en After Effects, yo ya tengo la composición en 720 creada previamente. Y la pregunta es cómo importar este archivo Illustrator. Bueno, lo que voy a tener que hacer es lo siguiente. Voy a ir al menú File, Import, Import File o Command I, es el acceso directo, Control I en PC. Lo había guardado en el escritorio dentro de una carpeta que se llama Integración. Aquí tenemos el logo que tenemos que importar, pero mucha atención aquí. Cuando yo selecciono el logo que tenemos que importar, observen esta opción que dice Import As. Automáticamente se va a activar. ¿Qué significa el Import As? Son las tres opciones posibles que yo tengo de importar un archivo Illustrator. Lo puedo traer o lo puedo importar, mejor dicho, como footage, lo puedo importar como una composición o como una composición manteniendo el tamaño de los layers. Después les voy a explicar qué significan o cómo se diferencian estas dos opciones, ya que se llaman prácticamente igual. Entonces, si yo traigo como footage mi logotipo, lo que voy a hacer es todo el trabajo que hice en Illustrator, prácticamente que no tiene sentido, porque voy a traer el logotipo con todos los layers acoplados. Me vuelve a preguntar, porque puede ser que me pueda arrepentir, ¿sí? Si realmente lo voy a traer como footage o como composition. Yo lo que le digo, no, que me lo traiga como footage con todos los layers acoplados. Tengo una posibilidad de poder elegir un layer de ese archivo Illustrator. Vean lo importante de poder renombrar los layers, porque si no me van a aparecer con el nombre de secuencia que les di en Illustrator, ¿sí? Tómense su tiempo para renombrar los layers en Illustrator. En este caso lo voy a traer como Merge Layers y Footage. Presiono OK. Y aquí tengo el logotipo. Voy a tener que cambiar el color, creo que del fondo de la composición. Command K. Voy a ponerle fondo blanco. Y cuando importe el logotipo, vean lo que va a pasar. Lo llevo a la secuencia. Los tamaños se respetan. Vean que aquí voy a activar los márgenes seguros. Los tamaños se respetan tal cual fue creado el logotipo en Illustrator. Pero ¿qué pasa? No tengo los layers, es decir, se anima como un único elemento. No sería tan gracioso traerlo de esta manera, no sería tan práctico. Entonces vamos a ver cuáles son las otras dos opciones para poder importarlo. Voy a crear una nueva composición de con los mismos settings. Voy a volver a importarlo. Recuerden que pueden hacer también doble clic en la zona de la ventana de proyecto para activar la ventana de importación. Selecciono el logo y voy a seleccionar la opción Composition. Al traerlo como Composition, ya no me pregunta ninguna otra, no me aparece ninguna otra ventana. Y vean lo que sucede. Lo que va a suceder es que tengo una composición llamada integración After Effects. La composición toma el nombre del archivo Illustrator y aparte una carpeta con todos los layers, ¿sí? Que fueron creados en Illustrator. La pregunta es, ¿qué tengo que abrir? Lo que yo tengo que abrir es la composición. O sea que no hacía falta que yo genere una composición, ya que al importarlo como composición me la crea automáticamente. Y si yo hago doble clic en esa nueva composición, me aparece la composición con los logos, con el logo desglosado en los layers tal cual fueron armados en Illustrator, listo para ser animado, ¿sí? Y por supuesto, si yo selecciono aquí cualquiera de los elementos, ¿sí? Puedo trabajarlos de manera independiente, ¿sí? Vamos a ver si selecciono acá la E, la C y la O, ¿ven? Cómo puedo trabajarlos de manera independiente. Este es el trabajo que yo me voy a tomar en Illustrator para luego en After Effects animarlos, ¿sí? Y voy a dejar esta composición para hacerles una diferencia con el último método de importación, que es otra vez Command I, selecciono el logotipo, Footage, Composition, Retain Layer Size.
es exactamente igual, ¿sí?, que traerlo como composition. After Effects, para que yo lo pueda reconocer, me agrega al nombre del archivo un número 2, ¿sí?, que puede ser otro número o puede ser una letra, etcétera, de acuerdo al nombre del archivo, para no confundirme las composiciones. Y voy a hacer doble clic para abrirlo. En principio, a simple vista, si yo veo las dos composiciones, ¿sí?, estoy aquí pasando entre una composición y otra, son iguales, no hay alguna diferencia. Sin embargo, yo voy a seleccionar la letra, voy a concentrarme en la palabra eco, voy a seleccionar el layer, ¿sí? Lo que voy a hacer mejor acá es mostrarles paralelamente dos composiciones para que puedan ver la diferencia. Para crear una composición nueva, lo que pueden hacer es aquí, en una zona del timeline, botón derecho, una zona libre, botón derecho, New Viewer, y eso les permite crear o poder ver más de dos composiciones a la misma vez en After Effects. Y aquí tengo un menú contextual donde yo puedo seleccionar diferentes composiciones a mostrar. En este caso quiero ver la integración After Effects 2, que era el Composition Retain Layer Size. Aquí lo tengo y aquí tengo la versión Composition. ¿Cuál es la diferencia? Vamos con la palabra eco. En un archivo Illustrator importado como Composition, si yo selecciono los layers, cualquiera de ellos, vean que la caja de transformación para cada layer tiene el tamaño de la composición. Vean estos cuadrados que están acá, estos cuadraditos. Cada layer viene con el tamaño de la composición. Vean, no se altera. Pero cuando yo traigo un archivo como Composition Retain Layer Size, cada layer viene con su propio tamaño de creación, ¿sí?, con su propio tamaño de creación. Esto es mucho más práctico para animar ¿sí?, los layers, ¿sí?, dentro de After Effects. Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre un Composition. Aquí se selecciona porque me cambió el menú. Esta es la diferencia entre trabajar un Composition file y un Composition Retain Layer Size file. Para animación, de todas maneras, les recomiendo poder trabajar con este setting y luego comenzar el proceso de animación, ¿sí? Entonces, básicamente este es el flujo, lo básico, ¿sí?, de manera resumida, de cómo trabajar la integración con Illustrator.